¿Qué haría si en un pueblo pequeño todos obedecen una regla, pero nadie se atreve a explicarla? Esta historia no es solo misterio, es una advertencia. Quédate hasta el final y dime en comentarios, ¿tú habrías mirado o habrías seguido las reglas? Álvaro llegó al pueblo de Valdelobos un martes gris de noviembre. El aire olía a tierra mojada y leña quemada, y las calles empedradas estaban desiertas excepto por algún gato que se escabullía entre las sombras. La obra donde trabajaría temporalmente, la restauración del viejo molino junto al río, quedaría lista en 6 semanas, según le habían dicho. 6 semanas en este lugar donde el silencio parecía tener peso propio. La pensión La Cabaña era un edificio de piedra de 2 plantas con ventanas pequeñas y contraventanas verdes desgastadas por el tiempo. Don Benito, el dueño, era un hombre de unos 60 años, delgado y de manos callosas, que recibió a Álvaro con una formalidad que rayaba en la frialdad. La habitación es la del fondo del pasillo, dijo don Benito mientras subían las escaleras de madera que crujían con cada paso. El baño es compartido. La cena es a las 8 en punto. No se aceptan retrasos. Álvaro asintió, acostumbrado ya a las excentricidades de los pueblos pequeños durante sus trabajos temporales. Y hay una regla, añadió don Benito, deteniéndose frente a la puerta de la habitación. Su voz bajó hasta casi un susurro. Después de las 10 de la noche, no salga. Por respeto. ¿Por respeto a qué?, preguntó Álvaro, intentando sonar casual. Don Benito lo miró fijamente, sus ojos oscuros parecían evaluarlo. Aquí cerramos temprano. No hay bares abiertos después de las 9. No hay razón para estar en la calle. Pero si quisiera dar un paseo. No lo haga, lo interrumpió don Benito con una firmeza que no admitía réplica. Es por su bien. No es que sea peligroso, siempre y cuando nadie mire. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos. Álvaro quiso preguntar qué significaba, pero algo en la expresión del dueño de la pensión le advirtió que no obtendría una respuesta satisfactoria. Los primeros días transcurrieron con normalidad. El trabajo en el molino era duro pero satisfactorio. Los compañeros de obra, todos del pueblo excepto él, eran cordiales pero reservados. Hablaban del tiempo, del trabajo, del fútbol, pero nunca de lo que ocurría después del anochecer. A las 9 en punto, el pueblo se vaciaba. Las luces se apagaban una a una hasta que solo quedaba la oscuridad, rota ocasionalmente por el haz amarillento de alguna farola. La cuarta noche, Álvaro despertó con sed. El reloj junto a la cama marcaba las 11:17. Recordó la advertencia de don Benito, pero la necesidad de agua era más fuerte. Bajó las escaleras en silencio, evitando los peldaños que sabía que crujían. La cocina estaba en la planta baja, al fondo de un pasillo largo y oscuro. Mientras llenaba un vaso en el grifo, algo llamó su atención a través de la ventana sobre el fregadero. Al principio pensó que eran árboles, figuras oscuras e inmóviles en el jardín trasero de la pensión. Pero al ajustar los ojos a la oscuridad, distinguió formas humanas. Eran vecinos. Reconoció a la señora de la tienda de ultramarinos, al joven que trabajaba con él en la obra, a una anciana que siempre estaba sentada en un banco junto a la iglesia. Estaban de pie, perfectamente quietos, distribuidos irregularmente por el jardín. Todos miraban en la misma dirección, hacia el monte que se alzaba al norte del pueblo, una masa oscura contra el cielo estrellado. Álvaro contuvo la respiración. Contó 7, 8, 9 personas. Ni una se movía. Ni un temblor, ni un ajuste de postura. Parecían estatuas, pero vivas, con los ojos abiertos reflejando tenuemente la luz de la luna. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estaban ahí, a esa hora, en plena noche? La advertencia de don Benito resonó en su mente, no es que sea peligroso, siempre y cuando nadie mire. Pero él estaba mirando. Uno de los vecinos, el cartero que había conocido esa misma mañana, giró la cabeza lentamente. No su cuerpo, solo la cabeza, con un movimiento antinatural y mecánico. Sus ojos encontraron los de Álvaro a través del cristal de la ventana. Álvaro retrocedió, derramando el agua del vaso. Cuando volvió a asomarse, el jardín estaba vacío. No había rastro de los vecinos, ni sonido de pasos apresurados, ni puertas cerrándose. Solo la oscuridad y el viento susurrando entre los arbustos. No pudo dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, en la obra, intentó abordar el tema con cautela.
Anoche me desperté y vi algo curioso desde mi ventana, comentó mientras almorzaba con el joven que había visto en el jardín, un muchacho llamado Mateo. Oh, sí, respondió Mateo sin levantar la vista de su bocadillo. Sí, parecía que había gente en el jardín de la pensión. Mirando hacia el monte. Mateo masticó lentamente antes de responder. Debieron ser sombras. La luna llena juega trucos. Eran personas. Te vi a ti, y a la señora de la tienda, y al cartero. Mateo lo miró por primera vez, y en sus ojos Álvaro vio algo que no había visto antes, una advertencia clara, casi un miedo. Te equivocas. Anoche estuve en casa toda la noche. Mi madre puede confirmarlo. Pero. Te equivocas, repitió Mateo, esta vez con más fuerza. Se levantó y se alejó, dejando a Álvaro solo con su confusión. Durante el día, preguntó discretamente a otros. La señora de la tienda negó haber salido después del anochecer. El cartero aseguró haberse acostado temprano con un dolor de cabeza. Todos tenían excusas plausibles, coartadas perfectas. Y todos, sin excepción, cambiaban de tema rápidamente. Esa noche, don Benito se acercó a Álvaro después de la cena. Oí que hiciste preguntas hoy, dijo el dueño, sus manos cruzadas frente a él. Es solo que vi algo extraño anoche y... Ya te lo advertí, interrumpió don Benito. Su voz era baja pero cargada de una intensidad que hizo que Álvaro se estremeciera. No salgas después de las 10. Y sobre todo, no Myers. ¿Qué pasa si miro?, preguntó Álvaro, desafiante. Don Benito se inclinó hacia adelante. Algunas cosas son mejor dejarlas en paz. Este pueblo tiene sus costumbres. No nos gustan los forasteros que preguntan demasiado. ¿Qué hacen ahí fuera? ¿Por qué se quedan quietos mirando al monte? Por un momento, Álvaro pensó que don Benito iba a responder. Sus labios se separaron, sus ojos parecieron perder su dureza por una fracción de segundo. Pero entonces se enderezó y sacudió la cabeza. La habitación está pagada hasta el fin de mes. Si las reglas no te gustan, puedes irte. Pero si te quedas, respétalas. Álvaro consideró marcharse. Podría encontrar otro trabajo, otro pueblo. Pero algo lo retenía, una curiosidad malsana, la necesidad de entender lo que había visto, la certeza de que había algo profundamente erróneo en Valdelobos. Decidió que volvería a mirar. Esperó hasta la 1 de la madrugada. Esta vez no fue a la cocina, sino que se asomó cuidadosamente por la ventana de su habitación, que daba a la calle principal. Al principio, no vio nada inusual. La calle estaba vacía, silenciosa. Pero entonces, al enfocar la vista hacia la plaza del pueblo, los distinguió. Eran más esta vez. Quizás 20, 30 personas. Distribuidas por toda la plaza, cada una de pie, inmóvil, mirando hacia el norte, hacia el monte. Algunas estaban en posiciones incómodas, una mujer con la cabeza inclinada hacia atrás, un hombre con un brazo extendido como señalando algo, pero ninguna se movía. Álvaro observó durante 10 minutos, 15. Nada cambiaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos mientras el mundo seguía girando. Entonces, uno por uno, comenzaron a girar la cabeza. No fue un movimiento coordinado, sino gradual, como si cada persona respondiera a una señal que solo ella podía escuchar. Primero la anciana cerca de la fuente, luego el hombre junto al ayuntamiento, después la mujer con un niño en brazos. Álvaro no había notado al niño antes, todos giraron sus cabezas hacia la pensión. Hacia su ventana. Hacia él. Álvaro se apartó de un salto, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando se atrevió a mirar de nuevo, la plaza estaba vacía. Completamente vacía, como si nunca hubiera estado ocupada. Los días siguientes fueron una tortura. En la obra, los demás trabajadores lo evitaban. Don Benito servía las comidas en silencio, sus ojos fríos y acusadores. El pueblo entero parecía contener la respiración, esperando algo. La última noche de la tercera semana, Álvaro despertó con una sensación de opresión en el pecho. Algo estaba mal. El silencio era demasiado absoluto, demasiado denso. Se acercó a la ventana. La calle estaba llena. No solo la calle, sino también los tejados, los balcones, los jardines. Cientos de personas, tal vez todo el pueblo, estaban de pie en la oscuridad, inmóviles, mirando hacia el monte.
Pero esta vez no estaban distribuidos aleatoriamente. Formaban líneas perfectas, como soldados en formación, todos orientados en la misma dirección. Y entonces, el monte respondió. Desde las profundidades del bosque oscuro, una luz comenzó a crecer. No era el amarillo cálido del fuego ni el blanco frío de la luna. Era un verde pálido, enfermizo, que pulsaba suavemente como un corazón latiendo. A medida que la luz crecía, los vecinos comenzaron a moverse. No con los movimientos torpes de los humanos, sino con una sincronización perfecta y antinatural. Todos dieron un paso adelante al mismo tiempo. Luego otro. Y otro. Marchaban hacia el monte. Álvaro no podía apartar la vista. La procesión silenciosa avanzaba por la calle principal, pasando justo debajo de su ventana. Vio sus caras a la luz verde, expresiones vacías, ojos abiertos pero sin conciencia, como sonámbulos en un sueño profundo. Don Benito estaba entre ellos, marchando con la misma precisión mecánica. Y entonces, don Benito giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Álvaro. Pero esta vez no había advertencia en ellos, ni enojo, ni miedo. Solo un vacío absoluto, como pozo sin fondo. La boca de don Benito se movió, formando palabras silenciosas que Álvaro pudo leer en sus labios. Nos viste. En ese momento, todos se detuvieron. Cientos de cabezas giraron simultáneamente hacia la ventana de Álvaro. Cientos de pares de ojos vacíos lo miraron. La luz verde del monte pulsó con más fuerza, bañando el pueblo en su resplandor espectral. Álvaro retrocedió de la ventana, tropezando con la cama y cayendo al suelo. Escuchó un sonido, no desde la calle, sino dentro de su cabeza. Un susurro colectivo, una voz hecha de muchas voces, diciendo la misma frase una y otra vez. Miraste, miraste, miraste. La puerta de su habitación comenzó a vibrar. No con fuerza, sino con una frecuencia baja y constante que hacía que los objetos sobre la mesa de noche bailaran y cayeran. Álvaro se arrastró hacia el rincón más alejado de la ventana, abrazándose las rodillas contra el pecho. Los susurros en su mente crecieron en volumen, convirtiéndose en un coro tronador que llenaba cada rincón de su conciencia. Nos viste, y ahora te vemos. La cerradura de la puerta giró lentamente. La última cosa que vio Álvaro antes de que la oscuridad lo envolviera por completo fue la sombra de don Benito en el umbral, sus ojos brillando con el mismo verde enfermizo que venía del monte. Y la última cosa que escuchó fue el susurro, ahora suave y casi compasivo. Nunca debiste mirar. A la mañana siguiente, el pueblo de Valdelobos amaneció como siempre, tranquilo, ordenado, normal. Los vecinos saludaban en la calle, los niños corrían hacia la escuela, las tiendas abrían sus puertas. En la pensión La Cabaña, don Benito limpiaba una habitación vacía en el fondo del pasillo. La cama estaba hecha, las pertenencias recogidas, como si el huésped hubiera partido antes del amanecer sin despedirse. Otro que se fue, comentó la señora de la tienda de ultramarinos cuando don Benito pasó por allí más tarde. Sí, asintió don Benito, ajustándose el cuello de la camisa. Los forasteros nunca entienden nuestras costumbres. Esa noche, a las 10 en punto, las luces de Valdelobos comenzaron a apagarse una a una. Para las 10:30, el pueblo estaba sumido en una oscuridad perfecta, rota solo por la luna creciente. Y en la ventana de la habitación del fondo de la cabaña, una figura se asomó a la noche. Inmóvil, los ojos fijos en el monte al norte, esperando la luz verde que pronto comenzaría a pulsar entre los árboles. Lista para unirse a los demás. Lista para no mirar atrás nunca más. La carretera nueva era una cinta de asfalto pulido que serpenteaba entre colinas verdes, un camino moderno y seguro que los lugareños recorrían con la confianza de quienes han enterrado un pasado incómodo. Marta, sin embargo, había venido al pueblo natal de su madre con una nostalgia teñida de curiosidad morbosa. Su madre siempre hablaba del camino viejo, la ruta que bordeaba el bosque espeso, con un tono que oscilaba entre la añoranza y un temor velado. No lo recorras de noche, le había advertido su tío al llegar, una advertencia que resonó como un eco de las historias fragmentadas de su infancia. Esa misma noche, impulsada por un impulso que no pudo, o no quiso, contener, Marta desvió su coche compacto hacia la entrada olvidada, casi completamente consumida por la maleza. La transición fue inmediata y visceral. El asfalto se dio a un sendero de tierra endurecida y raíces entrelazadas que crujieron bajo los neumáticos.
La luz de los faros pareció absorber la oscuridad, como si el bosque a ambos lados fuera una entidad viva y hambrienta. Lo primero que notó fue la lentitud. No era una cuestión de terreno irregular, el coche mismo parecía reacio, como si avanzara contra una corriente invisible. El motor, que en la carretera nueva ronroneaba suave, aquí gimoteaba con un sonido ahogado. Marta pisó el acelerador, pero la respuesta fue un arrastre penoso, como si el suelo cediera, blando y traicionero, bajo el peso del vehículo. Miró el velocímetro. Marcaba 20 kilómetros por hora, pero la sensación era de estar casi detenida. Las sombras danzaban en los bordes de su visión, tomando formas fugaces y humanoides que se desvanecían cuando ella giraba la cabeza. El aire, que entraba por una rendija de la ventana, olía a tierra mojada, a musgo y a algo más, algo dulzón y rancio que le recordó a las flores marchitas en un cementerio. Sintió un frío repentino, a pesar del calor sofocante del verano que había dejado atrás. Las ramas, largas y retorcidas como dedos esqueléticos, arañaron el techo y los laterales del coche con un chirrido que le erizó la piel. En un momento dado, creyó ver luces a lo lejos, las cálidas ventanas de una casa o una posada. Sintió un alivio fugaz y se dirigió hacia ellas, pero las luces nunca se acercaron. Por el contrario, parecían retroceder, alejándose en la negrura, burlándose de su progreso infinitesimal. El camino, según su mapa mental y las vagas descripciones de su madre, debería haber desembocado en la parte trasera del hotel del pueblo en no más de 15 minutos. Cuando finalmente emergió de la opresión del bosque, habiendo sentido el paso de horas, el reloj del salpicadero le informó de que solo habían transcurrido 25 minutos. Un alivio agridulce la inundó, mezclado con una profunda desorientación. El Hotel La Vieja Encina era un edificio de piedra con techos de teja roja, iluminado por faroles que proyectaban círculos de luz amarillenta en la noche. Marta estacionó con torpeza, sus manos temblorosas al apagar el motor. Al entrar en el vestíbulo, con sus maderas oscuras y olor a cera de abejas, el dueño, un hombre mayor de espaldas encorvadas y ojos profundamente hundidos, levantó la vista del registro. No sonrió. «Llega tarde, señorita», dijo, su voz un susurro áspero. El pueblo duerme temprano. La esperaba antes del anochecer. Marta, aún tratando de calmar el latido acelerado de su corazón, forcejeó con una sonrisa. «Tomé el camino viejo. No es muy rápido». El cambio en el hombre fue instantáneo y glacial. Su expresión, antes simplemente cansada, se congeló en una máscara de alarma contenida. Los pocos otros parroquianos en la recepción, un par de ancianos que jugaban al dominó, interrumpieron su partida y bajaron la cabeza, fingiendo una súbita concentración en las fichas de marfil. «¿El camino viejo?», repitió el dueño, poniendo énfasis en cada palabra, como si fueran de un idioma prohibido. Dejó la pluma que sostenía sobre el mostrador con un golpe seco. ¿Y por qué haría una cosa así, después de que severamente le advirtieron? Marta, desconcertada por la reacción, se encogió de hombros, una defensa infantil. Quería verlo. Mi madre hablaba de él. Pensé que conectaría con el pueblo. Una risa seca, carente de todo humor, escapó de los labios del hombre. Conectar. La palabra flotó en el aire cargado del vestíbulo. Se acercó, apoyándose en el mostrador, y bajó la voz hasta convertirla en un hilo de sonido que solo ella podía oír. «Señorita, ese camino ya no conecta con ningún lugar. No desde hace décadas. No desde que el pueblo votó. Unánime». Marta frunció el ceño. «¿Votó? ¿Votar qué?». El dueño miró hacia la puerta, como si temiera que el propio camino hubiera seguido a la joven hasta el umbral. «Votamos no volver a usarlo. No de día, y bajo ningún concepto de noche. Se decidió olvidarlo. Dejar que el bosque se lo lleve». «¿Pero por qué?», insistió Marta, una punzada de miedo verdadero comenzando a reemplazar su confusión. Los ojos del hombre se posaron en los suyos, y en su profundidad Marta vio no solo advertencia, sino una pizca de piedad. «Porque el camino viejo», susurró, «ya no va a ningún sitio que pertenezca a este mundo. Se hunde. Cada vez que alguien lo pisa, cede un poco más. Y hay cosas que esperan en ese hundimiento, que siguen el sonido de los motores y el calor de la vida, esperando a que el pavimento ceda lo suficiente para alcanzar lo que pasa por encima». Su coche avanzó lento, ¿verdad?
como si el terreno cediera. Marta sintió, sin aliento. No era su imaginación, continuó el hombre, retrocediendo lentamente. Era el camino, recordando su propósito. Y recordándole a usted que algunas decisiones de un pueblo no se toman por capricho, sino por supervivencia. Su habitación es la número 7. La llave. Y por favor, no vuelva a mencionar el camino viejo bajo este techo. Esa noche, Marta no durmió. Recostada en la cama dura de la habitación 7, escuchaba los crujidos del viejo edificio y el susurro del viento en los robles. Cada sonido le recordaba el chirrido de las ramas sobre el metal de su coche. Miró por la ventana, en dirección a donde sabía que estaba la entrada al camino viejo, ahora solo una mancha de oscuridad más densa contra la noche. Y en el silencio, una certeza se instaló en ella, fría y clara. El dueño no le había dicho que el camino no llevaba a ningún sitio. Le había dicho que ya no conectaba con ningún lugar. La diferencia era sutil y terrible. Implicaba que el destino existía, pero estaba aislado, separado, quizás descendiendo lentamente a un lugar del que no había mapas ni regreso. Y su coche, esa noche, había estado a punto de convertirse en el puente que ese lugar anhelaba. Al amanecer, Marta abandonó el pueblo sin desayunar. Al pasar por la carretera nueva, pulcra y segura, no pudo evitar mirar el desvío, ahora invisible entre la vegetación. Y juró, con un temor que le helaba la sangre, que nunca más buscaría conectar con los fantasmas del pasado. El viento que bajaba de la sierra traía consigo el frío y el olor a tierra mojada. Así llegó Mateo a San Roque, un pueblo encajado entre montañas como un secreto que el mundo había olvidado. Lo hizo buscando silencio, un lugar donde el estruendo de la ciudad no alcanzara. Pero San Roque guardaba su propio sonido, uno que pronto se convertiría en una obsesión. Fue en su primera noche, mientras acomodaba sus escasas pertenencias en la habitación alquilada de la posada, cuando lo escuchó. Un tañido grave, profundo, que surgió de la nada a las 11 en punto. No era el repique alegre que llama a misa, ni el toque frenético de alarma. Era un solo golpe, resonante y solitario, que se expandió por el valle y luego se desvaneció en la oscuridad. Mateo asomó la cabeza por la ventana. La calle empedrada estaba desierta. En la plaza, apenas visible a la luz de una farola, colgaba una campana negra y antigua en un arco de piedra. No vio a nadie. A la mañana siguiente, en el comedor de la posada, comentó el hecho con la dueña, una mujer de rostro amable pero mirada evasiva. «Ah, la campana», dijo, pasando un trapo sobre el mostrador con más fuerza de la necesaria. «Es una costumbre antigua. No le dé importancia». «¿Pero quién la toca?», insistió Mateo. «Aquí las costumbres son así». «Algunas cosas no necesitan explicación», respondió ella, y cambió de tema para hablar del tiempo. La respuesta se repitió, con ligeras variaciones, cada vez que Mateo preguntaba. En la tienda de ultramarinos, el viejo tendero se limitó a encogerse de hombros. Los hombres que jugaban a las cartas frente a la taberna desviaron la mirada. Era una pared de silencio cortés pero firme. «Mientras suene, estamos bien», fue la única frase que consiguió arrancarle al herrero, antes de que éste volviera a golpear el yunque con furia, como para ahogar cualquier otra pregunta. La obsesión de Mateo creció. Comenzó a vigilar el arco de la campana cada noche. A las 11 en punto, sin falta, el sonido surgía. Incluso cuando no soplaba la más mínima brisa, cuando el aire estaba muerto y pesado, la campana sonaba. Una noche de luna llena, armado de valor y una linterna, se acercó. Esperó escondido en un portal hasta el tañido. Al instante, corrió hacia el arco y alzó la luz. No había cuerda. No había mecanismo alguno. La campana, de metal grueso y cubierta de una pátina verdosa, colgaba inmóvil de su viejo yugo de madera. No había forma humana posible de haberla hecho sonar. Un escalofrío, más profundo que el frío de la noche, le recorrió la espalda. La madrugada del 10º día, el milagro, o la maldición, cesó. Mateo se despertó de un salto, con el corazón acelerado. El silencio era absoluto, opresivo. Algo andaba mal. Había una quietud anormal, como si el propio pueblo contuviera la respiración. Al amanecer, bajó a la plaza. Los lugareños se movían en silencio, con los rostros pálidos y endurecidos. No hubo comentarios. Pero, al pasar frente a una casa blanca con geranios en la ventana,
vio que la puerta estaba abierta de par en par. Dentro, todo estaba en orden, una mesa puesta para el desayuno, una taza de café aún humeante. Pero no había rastro de sus habitantes, la familia Hidalgo. Habían desaparecido sin dejar rastro, como absorbidos por la misma niebla que empezaba a levantarse. La paranoia se apoderó de Mateo. Intentó buscar registros, preguntar por la historia del pueblo en el destartalado archivo municipal. Las páginas relevantes de los libros antiguos habían sido arrancadas. Las partidas de defunción más viejas mencionaban simplemente, retirado, o, partido, sin más detalles. Cada pregunta era recibida con un muro de hostilidad pasiva. Hasta que, una tarde, mientras paseaba por el sendero del viejo cementerio, la vio. Sentada en un banco de piedra, junto a una tumba tan antigua que la inscripción estaba borrada, había una mujer de una edad imposible de determinar. Su piel era como pergamino viejo, surcada por 1000 arrugas, y sus ojos, de un azul desvaído, parecían mirar más allá del mundo visible. Llevaba un vestido negro que debía de tener décadas. Al ver a Mateo, no apartó la mirada. «Usted es el forastero que hace preguntas», dijo, con una voz que era un susurro de hojas secas. «Sí. Necesito saber qué pasa en este pueblo». La anciana lo estudió largo rato. «El silencio tiene un precio. Y la verdad, otro mayor. ¿Está dispuesto a pagarlo?». Mateo asintió, sin poder articular palabra. La mujer, que dijo llamarse Valeria, comenzó a hablar, y su voz arrastró a Mateo a un pasado oscuro. «San Roque no siempre estuvo aquí. Nuestros antepasados llegaron huyendo, de que, ya nadie lo recuerda. Pero lo que huía de ellos, no. Eso no se puede dejar atrás. Se instaló en lo más profundo del pozo de la mina de plata, la que dio nombre al valle. No es un demonio de los libros, ni un fantasma. Es hambre. Hambre de quietud, de ausencia. Hace más de 2 siglos, hizo un trato con el primer alcalde, desesperado porque la cosa del pozo se llevaba a los niños que se acercaban. El pacto era simple, le daríamos un eco de lo que anhela. Un sonido que marca el tiempo, pero que nace de la nada. Un recordatorio de su vigilancia. La campana. Su tañido, cada noche, es como el latido de un corazón muerto. Le dice que el orden se mantiene, que su tributo es recordado. ¿Tributo?, logró preguntar Mateo, con la garganta seca. La casa vacía. Susurró Valeria, y sus ojos se llenaron de un dolor antiguo. Cuando la campana suena, el pacto se cumple. Cuando calla, es porque el hambre ha venido a cobrar por sí mismo. No se lleva cuerpos, señor forastero. Se lleva la esencia, el ruido del alma, el recuerdo mismo de existir. Los que se van, es como si nunca hubieran estado. Solo queda el vacío, y el miedo en los que quedamos, sabiendo que el sorteo podría caer sobre nuestra casa la próxima vez. ¿Sorteo? Cada familia, cada nombre en el pueblo, está en la lista. La campana calla cuando el hambre elige. Nadie sabe cuándo ni por qué. Solo sabemos que mientras suene, tenemos un respiro. Por eso no hablamos. Nombrarlo, prestarle atención con miedo o curiosidad, eso atrae su interés. Y usted, dijo, clavando sus ojos en los de Mateo, ha estado prestando mucha atención. Mateo sintió como el suelo parecía ceder bajo sus pies. Su búsqueda de respuestas no lo había acercado a la verdad, sino que lo había puesto en el punto de mira. ¿Qué puedo hacer? La anciana se levantó con dificultad. Nada. Ya es parte del pueblo. Su nombre ya está en el aire, en el eco del tañido. Ahora, como nosotros, solo puede esperar. Y escuchar. Cada noche, a las 11. Y rezar para que nunca deje de sonar. La anciana se alejó, fundiéndose con las sombras del crepúsculo. Esa noche, Mateo se sentó junto a su ventana, mirando la campana negra contra el cielo estrellado. A las 11 en punto, el tañido solitario resonó, grave y profundo. Pero ahora, Mateo ya no escuchaba solo metal. Escuchaba un latido fúnebre, una cuenta atrás. Y supo, con certeza absoluta, que el sonido más aterrador no sería el de la campana, sino su silencio. Y que, desde aquel día, él también esperaba, conteniendo la respiración, preguntándose cuándo amanecería con la puerta de su propia casa abierta de par en par, y su existencia, borrada para siempre.
En el corazón del valle, rodeado de montañas que parecían protegerlo del mundo exterior, se encontraba el pueblo agrícola de Santa Clara. Sus casas de adobe y techos de teja roja se alineaban a lo largo de una calle polvorienta, donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. En cada entrada, colgando de un clavo oxidado, había un cuaderno de tapa negra, idéntico a todos los demás. Diego había llegado allí por casualidad, o quizás por destino, después de que su automóvil se averiara en la carretera de montaña. Mientras esperaba al mecánico del pueblo, decidió explorar. Lo primero que notó fueron los cuadernos. Es para las visitas, le explicó la dueña de la pensión donde se hospedaba, una mujer de rostro surcado por arrugas profundas y ojos que evitaban los suyos. Una tradición del pueblo. Pero Diego era periodista, y su curiosidad era más fuerte que el respeto a las tradiciones. Al día siguiente, comenzó a revisar los cuadernos. En la primera casa, el cuaderno contenía una lista de nombres en orden cronológico, con fechas que se remontaban a 50 años atrás. Lo extraño fue que en la segunda casa, y en la tercera, y en todas las que revisó, los nombres eran exactamente los mismos, en el mismo orden, con las mismas fechas. Son los que ya pasaron, le dijo un viejo que lo observaba desde el porche de su casa, masticando lentamente una hoja de coca. No deberías preocuparte por eso, forastero. Pero Diego sí se preocupaba. Su investigación reveló que cada nombre correspondía a una persona que había visitado el pueblo y que, según los registros municipales, había fallecido poco después de su partida, siempre en circunstancias extrañas, accidentes, enfermedades súbitas, desapariciones. La noche del cuarto día, Diego no pudo dormir. Una inquietud profunda lo llevó a caminar por las calles desiertas del pueblo, iluminadas solo por la luna llena que parecía suspendida sobre las montañas. Al pasar frente a la casa más antigua del pueblo, vio una luz tenue en el interior. A través de la ventana, distinguió a un anciano que no había visto antes, sentado frente a una mesa, escribiendo con caligrafía meticulosa en uno de los cuadernos negros. Lo que heló la sangre en las venas de Diego fue ver que, después de una lista de nombres que ya conocía, el anciano escribió lentamente, Diego Márquez, 15 de octubre. Sin pensarlo dos veces, Diego corrió hacia la pensión, empacó sus pertenencias y decidió irse inmediatamente. No había autobuses hasta la mañana, pero prefería esperar en la carretera antes que pasar otra noche en Santa Clara. Nadie trató de detenerlo. Ni la dueña de la pensión, ni los pocos vecinos que vieron pasar su figura corriendo con la maleta hacia la parada de autobuses. Su indiferencia era casi más aterradora que cualquier intento de retención. La parada era un simple poste con un letrero oxidado a las afueras del pueblo. Diego consultó su reloj, las 3:47 de la mañana. El primer autobús pasaría a las 6 de la mañana. Se sentó en el suelo, apoyado contra su maleta, y esperó. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. A las 6 en punto, escuchó el motor a lo lejos. Se levantó, alisó su ropa y se preparó para hacer señas al conductor. Pero el autobús nunca apareció. El sonido del motor se desvaneció como si nunca hubiera existido. Diego consultó su teléfono, pero no había señal. Decidió caminar por la carretera, pensando que tal vez el autobús se había desviado o había pasado por otra ruta. Caminó durante horas, pero por más que avanzaba, el paisaje no cambiaba. Siempre las mismas curvas, los mismos árboles, la misma vista del pueblo a lo lejos, como si la carretera fuera un bucle infinito. Exhausto, regresó a Santa Clara al mediodía. El pueblo parecía normal. Mujeres lavando ropa en el río, hombres arando los campos, niños jugando en la calle polvorienta. Nadie comentó su partida fallida. Nadie parecía sorprendido de verlo de regreso. Con un presentimiento que le helaba el alma, Diego se dirigió a la primera casa y tomó el cuaderno negro. Pasó las páginas con dedos temblorosos hasta llegar a la última entrada. Allí estaban todos los nombres, en el mismo orden que recordaba, pero el suyo ya no aparecía por ninguna parte. Fue entonces cuando notó algo que antes había pasado por alto. En la parte inferior de cada página, en letras casi imperceptibles, había una segunda fecha junto a cada nombre. Y al revisar los registros municipales con más cuidado, descubrió la verdad. La primera fecha correspondía al día en que la persona había llegado al pueblo. La segunda fecha, siempre exactamente 7 días después, correspondía al día de su muerte. Diego miró su reloj.
Había llegado a Santa Clara hacía exactamente 6 días. Esa noche, mientras intentaba dormir en la pensión, escuchó pasos acercándose a su puerta. No hubo golpes, ni llamadas, solo el sonido de algo siendo deslizado por debajo de la puerta. Cuando encendió la luz, vio un cuaderno negro, idéntico a todos los demás del pueblo, pero este tenía solo un nombre en la primera página, el suyo. Al abrirlo, descubrió que las páginas siguientes no estaban en blanco. Contenían descripciones detalladas de sus últimos días, escritas en tiempo futuro, incluyendo momentos que aún no habían ocurrido. La última entrada, con fecha del día siguiente, decía simplemente: Diego Márquez comprendió finalmente por qué nadie intentaba detenerlo. No hacía falta. El pueblo nunca lo dejaría ir, porque algunos visitantes no se van, se quedan. Para siempre. Al amanecer, Diego salió de su habitación decidido a quemar el cuaderno. Pero en la sala común de la pensión, encontró a todos los habitantes del pueblo reunidos, mirándolo con expresiones que no eran de amenaza, sino de resignada bienvenida. En la pared, donde antes no había nada, ahora colgaba un clavo oxidado. La dueña de la pensión se acercó y le tendió un lápiz. «Es hora de escribir los nombres de los que vendrán», dijo suavemente. «Todos lo hacemos eventualmente. Es la única manera de que el pueblo nos deje descansar». Diego miró el lápiz, luego el cuaderno en sus manos, y finalmente la línea vacía bajo su nombre. En la distancia, creyó escuchar el motor de un autobús que nunca llegaría. Lucía había alquilado la casa rural junto al río buscando paz. Tras un año agotador en la ciudad, necesitaba el susurro del agua, el canto de los pájaros al amanecer y el silencio que solo el campo sabe dar. La casita de piedra, con sus vigas de madera oscura y su chimenea siempre dispuesta, parecía perfecta. Pero desde el primer día, los vecinos del pequeño pueblo de Las Almenas le pusieron una condición, dicha con una seriedad que helaba la sangre en pleno agosto. No se acerque al río al anochecer. La advertencia era clara, pero el porqué permanecía envuelto en un misterio incómodo. Don Anselmo, el anciano que le vendía el pan cada mañana, se limitaba a sacudir la cabeza cuando Lucía intentaba sonsacarle una explicación. «Algunas preguntas es mejor no hacerlas, señorita», murmuraba, evitando su mirada. La mujer de la tienda de comestibles cambiaba de tema con brusquedad. Solo los niños, jugando despreocupados cerca del agua durante el día, parecían ajenos al tabú, pero sus madres los llamaban con urgencia cuando el sol comenzaba a inclinarse. La curiosidad de Lucía, lejos de amainar, crecía con cada puesta de sol. El río, el Esla, no parecía particularmente peligroso. Sus aguas eran tranquilas, de un verde oscuro y cristalino, y serpenteaban entre alisos y sauces llorones. De día, era un lugar idílico donde leer o pintar. Pero al atardecer, una quietud extraña se apoderaba de su orilla. Los sonidos de la naturaleza se extinguían, y solo quedaba el rumor líquido, constante y monótono, que de algún modo sonaba distinto, más hondo, como si fluyera desde un lugar que no era de este mundo. La tercera noche, la tentación venció a la prudencia. Lucía estaba en la cocina, lavando una taza, cuando el sonido llegó a través de la ventana abierta. No eran los graznidos de las garzas ni el croar de las ranas. Eran voces. Voces suaves, susurrantes, que se entremezclaban en una conversación apagada e imposible de descifrar. No sonaban amenazadoras, al contrario, tenían una cadencia melancólica, casi tierna, como un diálogo íntimo arrastrado por la corriente. El corazón le latió con fuerza contra las costillas. Se acercó a la ventana y escudriñó la oscuridad. La luna, casi llena, plateaba la superficie del agua. No había nadie en la orilla opuesta, ni botes, ni figuras a la luz de la luna. Pero las voces persistían, subiendo y bajando de tono, como si dos amantes estuvieran compartiendo secretos a la orilla invisible. Impulsada por una fascinación que anuló todo miedo, Lucía salió de la casa. La hierba húmeda le mojó los pies descalzos. Avanzó sigilosamente hacia la línea de árboles que separaba el jardín de la ribera. Las voces se hicieron más claras, aunque las palabras seguían siendo ininteligibles, un murmullo líquido en un idioma olvidado. Se agachó tras el tronco nudoso de un sauce y asomó la cabeza. Lo que vio le cortó la respiración. En la superficie del río, perfectamente reflejada por la luna, no estaba su propia imagen, ni la de los árboles de la orilla. Allí,
En el agua quieta, se veía el reflejo de dos personas sentadas en lo que parecía un banco de piedra inexistente en la realidad. Una mujer de pelo largo y claro, y un hombre con sombrero, inclinados el uno hacia el otro, conversando con animación. Sus labios se movían al compás de los susurros que Lucía escuchaba. Pero cuando ella levantó la vista, la orilla estaba vacía. Solo la luna y las sombras. Al volver a mirar al agua, los reflejos seguían allí, vívidos y detallados, mostrando una escena de una intimidad desgarradora que no pertenecía a ningún lugar físico a su alrededor. Un escalofrío, más frío que la brisa nocturna, le recorrió la espalda. Retrocedió tambaleándose, tropezando con una raíz, y corrió de vuelta a la casa, cerrando la puerta de un golpe y asegurando el cerrojo. Pasó la noche en vela, con las luces encendidas, el sonido de las voces aún resonando en sus oídos. A la mañana siguiente, pálida y con ojeras, fue a la panadería. Don Anselmo la miró con sus ojos grises, profundos como pozos, y sin que ella dijera nada, suspiró. Se asomó, ¿verdad? Lucía, incapaz de articular palabra, asintió. El anciano dejó la barra y se acercó. Su voz era un suspiro cargado de pesadumbre. El Esla no es un río como los otros, señorita Lucía. Aquí, el agua no solo lleva hojas y peces. Lleva recuerdos. Ecos. Pedazos de alma que la gente deja caer en sus momentos de dolor, de alegría, de confesión. El río los devuelve. Pero no como eran. Los devuelve como reflejos, como sombras de lo que fue. Conversaciones que nunca debieron olvidarse, secretos que el agua atrapó para siempre. Y las voces, logró preguntar Lucía, su propia voz un hilo. Ecos, dijo don Anselmo. Ecos de lo que se dijo aquí, en sus orillas, a lo largo de siglos. Algunos son dulces. Otros, no tanto. El pueblo aprendió. Aprendió a no buscar respuestas en el río cuando cae la noche. Porque las respuestas que da no son para los vivos. Son espejos de un pasado que no nos pertenece, y mirarlos demasiado, puede hacer que uno se olvide de qué lado del reflejo está. Lucía no volvió a acercarse al río al anochecer. Desde su ventana, a veces, aún creía oír el susurro de aquellas voces melancólicas. Pero ya no sentía curiosidad. Solo un respeto profundo y un poco de pena por aquellos reflejos atrapados, conversando eternamente en un agua que devolvía, pero nunca liberaba, los pedazos de alma que el tiempo y el dolor habían dejado caer en su corriente silenciosa. Había aprendido, como el pueblo, que algunas orillas es mejor no pisarlas, y algunos diálogos es mejor no escucharlos. En el corazón del valle, rodeado de montañas que parecían custodiar secretos ancestrales, se encontraba el pueblo de Santa Clara. Un lugar tan pequeño que su mapa sería apenas un punto en el atlas, pero con una peculiaridad que lo hacía único, la casa gris al final de la calle principal. La casa gris no era como las demás. Sus ventanas, siempre limpias, reflejaban la luz de manera extraña, como si el cristal fuera más grueso de lo normal. Las luces se encendían y apagaban en horarios perfectamente regulares, a las 7 de la tarde en la sala, a las 8 en la cocina, a las 10 en el dormitorio principal. Nunca había variaciones, ni siquiera en verano cuando los días eran más largos. Lo más extraño era que nadie veía entrar ni salir a nadie. El cartero, el señor Ramírez, dejaba el correo cada martes y viernes. Cartas con sellos antiguos, sobres de pergamino amarillento, paquetes pequeños y planos. Pero nunca recogía correspondencia para enviar. El buzón siempre estaba vacío, como si las cartas desaparecieran al ser introducidas. Los vecinos habían aprendido a vivir con la peculiaridad. Los niños no jugaban frente a la casa, aunque no por prohibición explícita, sino por un acuerdo tácito que todos entendían. Los perros evitaban orinar en su cerca, prefiriendo los postes más alejados. Y cuando alguien pasaba frente a ella al anochecer, apuraba el paso sin mirar directamente hacia las ventanas. Un día de otoño llegó Mateo, un joven escritor en busca de tranquilidad para terminar su novela. Alquiló la habitación de la posada y pronto notó lo peculiar de la casa gris. La tercera noche, mientras paseaba después de cenar, observó cómo la luz de la sala se encendió exactamente a las 7, luego la de la cocina a las 8. ¿Quién vive ahí?, preguntó al día siguiente a la dueña de la posada, la señora Gómez, mientras desayunaba. La mujer dejó la cafetera sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Los de siempre, respondió secamente, evitando su mirada.
Mateo, intrigado por la respuesta evasiva, insistió durante los días siguientes. Preguntó al cartero, al tendero, al anciano que barría las aceras todas las mañanas. Todos le daban la misma respuesta inicial, los de siempre. Y cuando insistía demasiado, bajaban la voz y añadían, la casa se mantiene así para que el pueblo no se quede solo. ¿Pero qué significa eso? Preguntó Mateo al anciano barrendero una tarde. ¿Por qué el pueblo se quedaría solo si la casa estuviera vacía? El viejo dejó de barrer, sus nudillos se pusieron blancos al apretar el mango de la escoba. Miró hacia la casa gris, luego hacia las montañas que rodeaban el valle. Algunas cosas es mejor no preguntarlas, muchacho, murmuró. Algunas preguntas abren puertas que no deberían ser abiertas. Pero Mateo era escritor, y los escritores tienen la maldita costumbre de hacer preguntas. Decidió investigar por su cuenta. Revisó los archivos municipales, pero no encontró registros de la propiedad. Habló con el párroco, quien se santiguó al mencionar la casa y se negó a decir más. Consultó los periódicos locales de décadas pasadas, pero todas las referencias a la casa gris habían sido recortadas meticulosamente. Una noche, impulsado por una curiosidad que ya rayaba en la obsesión, Mateo decidió vigilar la casa desde el bosquecillo frente a ella. Se escondió entre los árboles al atardecer, con un cuaderno y una linterna. Las luces comenzaron su ritual puntual: sala, cocina, dormitorio. Todo normal hasta la medianoche. Entonces ocurrió algo que detuvo la respiración de Mateo. La luz del dormitorio principal parpadeó 3 veces. No era el parpadeo de una bombilla defectuosa, sino un patrón deliberado, largo, corto, largo. Como un código. Minutos después, una figura apareció detrás de la ventana. No se movía, simplemente estaba allí, observando la noche. Mateo no podía distinguir rasgos, solo una silueta humana contra la luz de la habitación. De pronto, la figura giró la cabeza directamente hacia donde él estaba escondido. Mateo contuvo el aliento. Era imposible que lo hubiera visto, estaba bien oculto entre la maleza, a 30 metros de distancia. Pero la sensación de ser observado era abrumadora. La figura permaneció inmóvil por lo que pareció una eternidad, luego se alejó de la ventana y la luz se apagó. Al día siguiente, Mateo notó que los vecinos lo miraban de manera diferente. Había un distanciamiento en sus saludos, una frialdad en sus respuestas. La señora Gómez le informó que su habitación estaría ocupada la semana siguiente y que debía irse antes del viernes. ¿Qué hice?, preguntó Mateo, confundido. Hizo preguntas, respondió ella, y en su voz había tanto miedo como reproche. Miró donde no debía. La noche antes de su partida, Mateo tuvo un sueño extraño. Soñó que el pueblo estaba completamente vacío. Las casas abandonadas, las calles desiertas, las tiendas cerradas con tablas. Solo la casa gris permanecía intacta, pero ahora todas sus ventanas estaban iluminadas. Y desde dentro venía un zumbido bajo y constante, como el de un enjambre de insectos gigantes. En el sueño, se acercó a una ventana y miró hacia adentro. Lo que vio lo hizo despertar gritando, bañado en sudor frío. No recordaba los detalles, solo una sensación de vacío infinito, de ausencia tan absoluta que amenazaba con devorar su propia existencia. Por la mañana, mientras empacaba sus cosas, decidió hacer una última visita al anciano barrendero. Lo encontró sentado en el banco de la plaza, mirando hacia la casa gris con expresión sombría. «Voy a irme hoy», dijo Mateo. El anciano asintió lentamente. «Es lo mejor». «Antes de irme, necesito entender», insistió Mateo. «¿Qué pasa si la casa queda vacía? ¿Por qué todo el mundo tiene tanto miedo de hablar de ello?». El viejo suspiró profundamente, como si el peso de décadas de silencio finalmente fuera demasiado para sus hombros encorvados. «Cuando mi abuelo era joven», comenzó, con voz tan baja que Mateo tuvo que inclinarse para oír, «hubo un invierno terrible. Una epidemia azotó el pueblo. La gente moría por docenas. Los que podían huir lo hicieron. El pueblo casi se queda vacío». Hizo una pausa, tragando saliva. Entonces empezaron los sucesos. Cosas moviéndose en las casas abandonadas. Sombras donde no debería haber nadie. Voces que susurraban nombres en la noche. La sensación constante de ser observado. La casa gris. Estaba vacía entonces. Y lo que sea que habita allí cuando no hay nadie, sale.
¿Qué sale?, preguntó Mateo, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. El anciano lo miró directamente a los ojos por primera vez. La soledad, dijo, y la palabra sonó como una sentencia. No la soledad común, sino algo con conciencia propia. Algo que se alimenta de ausencia, que crece en los vacíos. La casa gris la contiene, la mantiene ocupada con sus rituales, sus luces, su correspondencia. Mientras haya actividad allí, la soledad permanece dentro. Pero si la casa queda vacía. No terminó la frase. No hizo falta. Por eso nadie entra ni sale, murmuró Mateo, comenzando a entender. Por eso las luces siguen horarios exactos. Es una representación, una simulación de ocupación. Una contención, corrigió el anciano. Los de siempre no son personas, son patrones. Rutinas. La memoria del pueblo de que alguien debería estar allí. Y mientras mantengamos esa memoria, mientras sigamos enviando cartas aunque nunca las leamos, mientras las luces se enciendan y apaguen, el pueblo está a salvo. Mateo abandonó Santa Clara esa misma tarde. Desde la colina que marcaba el límite del valle, miró hacia atrás por última vez. El pueblo parecía idílico bajo la luz dorada del atardecer. Y allí, al final de la calle principal, la luz de la sala de la casa gris se encendió exactamente a las 7. Años después, Mateo publicó su novela, pero no era la que había ido a escribir. Era una historia sobre un pueblo que mantenía un secreto para sobrevivir, sobre rituales que contenían algo que no debería ser liberado. La novela tuvo un éxito moderado, suficiente para que algunos lectores curiosos visitaran Santa Clara. Pero todos volvían decepcionados. Decían que el pueblo era normal, aburrido incluso. Que la casa gris era solo una casa vieja. Que las luces probablemente eran temporizadores. Que las historias eran solo supersticiones de gente sencilla. Mateo nunca corrigió esas impresiones. A veces, en las noches de insomnio, se preguntaba si había imaginado todo. Si el anciano barrendero, la señora Gómez, las luces que se encendían puntuales, si todo había sido producto de su mente de escritor. Hasta que una noche, revisando su correo, encontró un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel, amarillenta por el tiempo. En ella, escrita con una caligrafía perfecta pero antigua, había una frase. El cartero ha enfermado. Las cartas se acumulan. Y debajo, como postdata. Los de siempre agradecen su discreción. Mateo quemó la carta en el fregadero, observando cómo las llamas consumían el papel hasta convertirlo en ceniza. Luego llamó a la oficina de correos de Santa Clara, preguntando por el señor Ramírez. Le informaron que había tomado una licencia por enfermedad indefinida. Al día siguiente, Mateo envió un paquete a la casa gris. No contenía nada importante, solo revistas viejas y periódicos. Pero era correspondencia. Algo para llenar el buzón. Algo para mantener el ritual. Porque había entendido lo que los habitantes de Santa Clara sabían desde hacía generaciones, algunos vacíos son demasiado peligrosos para dejarlos vacíos. Y a veces, mantener las apariencias no es hipocresía, sino supervivencia. La casa gris sigue allí, al final de la calle principal. Las luces se encienden y apagan. El nuevo cartero deja cartas. Y el pueblo no se queda solo. Nadie explica qué pasaría si quedara vacía. El pueblo de Los Álamos era un lugar pintoresco, anclado en un valle rodeado de montañas brumosas. Sus casas de adobe blanco, sus calles empedradas y su aire de eterna calma atraían a turistas en busca de paz. Pero había una regla no escrita, una costumbre tan arraigada como los propios árboles que daban nombre al lugar. Al mediodía en punto, todo se detenía. Eran exactamente las 12. Los coches se aparcaban, los paseantes entraban en sus casas o en los establecimientos más cercanos, las persianas se bajaban. Un silencio absoluto, denso como la miel, descendía sobre las calles. No era el silencio de un lugar vacío, sino el de algo contenido, aguantando la respiración. Los pájaros no trinaban, los perros no ladraban, ni siquiera el viento parecía atreverse a susurrar. Los turistas lo achacaban a una siesta colectiva, un exceso de tradición pintoresca, y aprovechaban para tomar fotografías de las calles desiertas, sintiendo una extraña punzada de incomodidad que rápidamente atribuían a la quietud sobrecogedora. Un día de verano, llegó Leo. Era un hombre de ciudad, acostumbrado al ruido constante, a la urgencia de las notificaciones del móvil.
Había alquilado una habitación en la pensión La Casona, propiedad de la señora Elvira, una mujer de mirada gélida y manos huesudas. Ella le entregó la llave sin apenas palabras, pero sus ojos se detuvieron un instante de más en el teléfono que Leo llevaba en la mano. Al día siguiente, Leo salió a explorar. El sol era inclemente. Cuando el reloj de la iglesia comenzó a dar las campanadas del mediodía, observó con curiosidad cómo la vida se esfumaba. En menos de un minuto, se encontró solo en la plaza principal. La quietud era tan profunda que podía oír el latido de su propio corazón. Sintió una risa nerviosa brotando en su garganta. ¡Qué exageración!, pensó. En ese momento, su teléfono vibró. Era su jefe, preguntando por un informe. Sin pensarlo dos veces, Leo desbloqueó la pantalla y contestó. Sí. Sí, estoy aquí. No, no hay problema, puedo hablar, dijo, su voz resonando como un disparo en el silencio de cristal. Alzó la vista. En las ventanas cerradas, entre las rendijas de las persianas, vio ojos. Docenas de ojos, fijos en él, iluminados por la penumbra de las habitaciones. No había reproche, ni enfado. Solo una alarma profunda, un puro terror que congeló la sangre en las venas de Leo. En una ventana del segundo piso de la casa de enfrente, la silueta de la señora Elvira se recortaba, inmóvil como una estatua. Leo colgó abruptamente. El silencio, ahora cargado de una intención palpable, se cerró sobre él con más fuerza. Dio media vuelta y regresó a la pensión a paso rápido, sintiendo cada mirada clavada en su espalda como un alfiler de hielo. Nadie le dijo nada esa tarde. La señora Elvira le sirvió la cena sin mirarlo a los ojos. Los otros huéspedes, un matrimonio mayor, comían en silencio, sus cubiertos sonando contra la loza con una precisión funeraria. Pero la mirada de ellos, rápida y esquiva, decía todo lo que sus bocas no pronunciaban: has transgredido. Has despertado algo. Esa noche, el sueño de Leo fue agitado. Le despertó un sonido sordo, como algo arrastrándose por el pasillo de madera vieja de la pensión. Se incorporó en la cama, el corazón acelerado. La habitación estaba a oscuras, pero la luna llena filtrándose por la ventana iluminaba una franja del suelo de tablas. El sonido se detuvo justo frente a su puerta. No hubo respiración, ni golpes. Solo una presencia. Leo podía sentirla al otro lado de la madera, una masa de quietud expectante. Contuvo la respiración. Pasaron minutos que se le antojaron horas. Finalmente, el arrastre continuó, alejándose lentamente, hasta desaparecer en la oscuridad de la casa. Al amanecer, Leo salió de su habitación con los nervios destrozados. El pueblo parecía normal, pero el aire tenía una cualidad opresiva, como si el cielo mismo pesara más. A las 12:05, ya todos estaban en sus refugios. Leo, desde la ventana de su habitación que daba a la plaza, observó. El reloj de la iglesia dio la primera campanada. Y entonces, algo cambió. El silencio no fue instantáneo. Fue una marea que subió, envolviendo los últimos ecos del bronce. Pero esta vez, no duró una hora. Pasó la una, pasaron las dos, y el pueblo seguía sumido en ese mutismo absoluto, antinatural. Las persianas no se subieron. Nadie salió a la calle. El sol comenzó a declinar, pintando las fachadas blancas de tonos anaranjados y luego violáceos, y aún así, el silencio persistía, más denso, más hambriento. Leo miraba desde su ventana, paralizado. Había roto el pacto tácito, había introducido un sonido ajeno en el sagrado silencio del mediodía, y ahora el silencio se había enfadado. Se había expandido. Se había adueñado del tiempo. Abajo, en la plaza desierta, vio algo moverse. No era una persona. Era una forma oscura, baja, que se deslizaba más que caminaba, aprovechando las sombras alargadas del atardecer. No hacía ruido. No podía hacerlo. Parecía estar hecha del mismo silencio que ahora estrangulaba al pueblo. La figura se detuvo justo en el centro de la plaza y, lentamente, alzó lo que podría ser una cabeza. No tenía ojos, solo dos huecos profundos que parecían absorber la poca luz restante. Y estaba mirando directamente hacia la ventana de Leo. Él retrocedió, cayendo contra la cama. El miedo, agudo y visceral, le atenazó el estómago. Comprendió entonces la verdadera naturaleza de la regla. No era una tradición. Era una contención.
Un sacrificio diario de 1 hora de absoluto mutismo para aplacar algo que dormía bajo las piedras del pueblo, algo que se alimentaba de ruido y que, si se le permitía, devoraría todo sonido, toda vida, hasta dejar solo un vacío eterno y mudo. Y él lo había despertado. El silencio fuera de su ventana ya no era paz. Era una boca abierta, esperando. Y Leo supo, con una certeza que le heló el alma, que cuando la oscuridad fuera completa, esa cosa hecha de quietud vendría a cobrarse el resto del sonido que le debía. Empezando por los latidos de su corazón, el susurro de su respiración y finalmente, el grito que ya sentía atascado en su garganta. El pueblo de los Álamos había guardado silencio para sobrevivir. Y ahora, Leo guardaría silencio para siempre. El viento soplaba con un silbido agudo entre las lápidas inclinadas del cementerio de San Jerónimo, arrastrando hojas secas que se enredaban en los barrotes oxidados de las rejas. El pueblo, cuyo nombre había sido borrado por el tiempo y la indiferencia de los mapas, se aferraba a la existencia como un enfermo terminal que rehúsa cerrar los ojos. Solo quedaban 7 casas, todas construidas en un semicírculo alrededor del Campo Santo, como espectadores eternos de una función que nunca terminaba. Llegué al atardecer, enviado por la universidad para documentar las costumbres fúnebres de las comunidades aisladas. Mi coche tosió polvo al detenerse frente a la única construcción de 2 pisos que hacía las veces de posada. La dueña, una mujer de edad indefinida llamada Valeria, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Es por costumbre, dijo cuando le pregunté por la peculiar ubicación de las viviendas. Nuestros ancestros querían estar cerca de sus difuntos. Para cuidarlos. Esa primera noche, después de una cena silenciosa a base de pan duro y un guiso de legumbres, me asomé por la ventana de mi habitación. La luna llena bañaba el cementerio con una luz lechosa, iluminando las lápidas como dientes rotos en una mandíbula gigantesca. Y entonces lo vi, los nombres. En la casa de al lado, una placa de bronce desgastada junto a la puerta rezaba Familia Mendoza. Mi mirada viajó hacia la tumba más cercana al muro divisorio. Allí, sobre una lápida de mármol negro, se leía con claridad: aquí yace Alonso Mendoza, 1898 a 1952. Que descanse en paz. Coincidencia, pensé. Pero al día siguiente, mientras recorría el pueblo con mi cámara y cuaderno, el patrón se hizo evidente. Casa Hidalgo, lápida Hidalgo. Casa Rojas, 3 lápidas rojas alineadas como soldados. Casa Silva, un mausoleo familiar con el apellido grabado en letras góticas. 7 casas, 7 apellidos repetidos en las tumbas. Son homenajes, explicó el anciano Tomás cuando lo abordé junto al pozo comunal. Sus manos temblaban al sostener el cubo de agua. Honramos a nuestros muertos llevando sus nombres. Así no se olvidan. Pero había algo en su tono, una cadencia demasiado ensayada, que me hizo desconfiar. Esa noche, decidí investigar por mi cuenta. A las 2 de la madrugada, cuando el pueblo estaba sumido en un silencio tan denso que parecía físico, me deslicé por la escalera de madera que crujía como huesos viejos y salí al frío nocturno. El cementerio no tenía puerta, solo un arco de piedra desmoronándose. Crucé el umbral, mi linterna cortando la oscuridad como un cuchillo. Fue entonces cuando los escuché. Voces. No eran susurros fantasmales, sino conversaciones cotidianas, nítidas y cercanas. Una discusión sobre el precio del grano. El reclamo de un niño que no quería ir a la cama. El rumor de una tetera silbando. Sonidos de vida donde solo debería haber silencio eterno. Me agaché detrás de un mausoleo, el corazón golpeándome las costillas. Las voces parecían emerger del suelo, de las tumbas mismas. Reconocí el tono nasal de Valeria, la dueña de la posada, quejándose de un dolor en las articulaciones. Oí a Tomás, el anciano del pozo, canturreando una canción de cuna desentonada. ¿Están viviendo aquí abajo? Murmuré para mí, la lógica racional desmoronándose como la piedra del arco. Durante una semana, documenté el fenómeno. Cada noche, a la misma hora, el cementerio despertaba. No aparecían fantasmas ni espectros, solo las voces de los vecinos, como si continuaran sus vidas unos metros bajo tierra. Durante el día, esos mismos vecinos caminaban por el pueblo, realizaban sus quehaceres, hablaban conmigo con normalidad desconcertante. Al 7º día, mi curiosidad venció al miedo.
Esperé hasta que las conversaciones nocturnas alcanzaron su punto más animado, alrededor de la medianoche, y llamé a la puerta de Valeria. Ella abrió al tercer golpe, envuelta en una bata que había sido blanca décadas atrás. No parecía sorprendida de verme. ¿Los escucha?, pregunté, sin preámbulos. Las voces. En el cementerio. ¿Las escucha? Valeria me miró largo rato, sus ojos grises reflejando la luz de la vela que sostenía. Claro que los escuchamos, dijo finalmente. Son nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Siguen con nosotros. Pero, ¿cómo? ¿Qué son? No son fantasmas, si es eso lo que piensa, respondió, y su sonrisa sin alegría regresó. Son ecos. Memorias tan fuertes que se grabaron en la tierra. Este pueblo siempre ha sido así. Cuando alguien muere, su vida no se apaga del todo. Se queda, en los muros, en la tierra, en el aire que respiramos. ¿Y los nombres en las casas? Un recordatorio, dijo. Y una advertencia. Vivimos con nuestros muertos, señor investigador. Compartimos este espacio. Ellos tienen sus noches. Nosotros, nuestros días. Me estremecí. ¿Nadie encuentra eso extraño? Valeria inclinó la cabeza. Extraño sería que se fueran. Extraño sería el silencio. Aquí nadie se va del todo. ¿Y los que intentan irse? Su voz se desvaneció. ¿Qué pasa con los que intentan irse? Ella no respondió directamente. Hace 40 años, la familia León decidió marcharse. Se cansaron de la coexistencia. Vendieron su casa a un precio irrisorio y se fueron al amanecer. Valeria hizo una pausa, mirando hacia el cementerio. Su casa sigue vacía. Nadie la ha comprado. Pero por las noches, si se acerca, puede oírlos. Discutiendo sobre el equipaje. Los niños llorando por el viaje. El sonido de un coche que nunca llegó a arrancar. ¿Qué les pasó? Lo que pasa con todos los que nacen aquí, susurró. Se quedan. De una forma u otra. Esa noche, no pude dormir. Me senté junto a la ventana, observando el cementerio. Las voces habían cesado, reemplazadas por un silencio que ahora me parecía más aterrador que las conversaciones. Porque en ese silencio, empecé a notar los detalles que había pasado por alto. Las 7 casas estaban impecablemente mantenidas, a pesar de que solo unas pocas personas vivían en ellas. Los jardines, cuidados. Las fachadas, pintadas. Como si hubiera muchas más manos trabajando de las que podía ver. Y entonces comprendí la verdadera horror, no eran los muertos los que se aferraban a los vivos. Eran los vivos los que, a través de rituales, costumbres y esa extraña aceptación, mantenían a los muertos atados a este lugar. Una simbiosis macabra donde el paso del tiempo se había detenido, donde las generaciones se superponían en un eterno presente compartido. Al amanecer, empaqué mis cosas con manos temblorosas. Valeria me esperaba en la puerta, con un paquete de pan para el viaje. ¿Se va ya?, preguntó, y por primera vez vi algo parecido a la emoción en sus ojos, pena. Así es. Tengo que entregar mi informe. Ella asintió. Cuénteles nuestra historia. Pero sepa que, ahora que nos ha visitado, ahora que ha escuchado nuestras voces nocturnas, llevará algo de este lugar consigo. Salí del pueblo bajo un cielo plomizo. El motor de mi coche rugió con un sonido extrañamente alienígena después del silencio opresivo de aquel lugar. No miré atrás hasta que había recorrido varios kilómetros. Cuando finalmente me detuve en un mirador y volví la vista hacia el valle donde se escondía el pueblo, solo vi una neblina gris. Pero en el borde de mi audición, justo por debajo del sonido del viento, creí distinguir algo, el leve rumor de una conversación, el tintineo lejano de una tetera, el suspiro colectivo de un pueblo que se negaba a morir. Valeria tenía razón. Ahora yo también llevaba algo de aquel lugar. Y en las noches más silenciosas, cuando el mundo exterior se desvanece, puedo escucharlos llamándome, invitándome a regresar, a unirme al semicírculo de casas alrededor del cementerio, a convertirme en otro eco en la tierra que nunca olvida. Aquí nadie se va del todo. La niebla se aferraba a las calles empedradas de Valdemoro como un sudario húmedo. Era la víspera de la fiesta del silencio, aquel evento anual del que los lugareños jamás hablaban con forasteros.
Las ventanas permanecían cerradas, pero detrás de los visillos, ojos observaban. Leo, un fotógrafo de viajes atraído por el misterio que rodeaba al pueblo, había logrado colarse tras saltar una vieja valla de piedra en la parte trasera. Lo que vio le heló la sangre. La plaza principal, normalmente desierta, estaba repleta de mesas largas vestidas con manteles de lino blanco inmaculado. En cada una había platos de porcelana fina, cubiertos relucientes y copas de cristal tallado. Pero no había comida. Ni una miga. Ni un rastro de condimento. Las sillas estaban ocupadas por todos los habitantes del pueblo, desde ancianos encorvados hasta niños pequeños, sentados en un silencio absoluto. No había música, ni risas, ni el tintineo de las copas. Solo el sonido de la respiración colectiva, lenta y medida. Todos, sin excepción, tenían la cabeza girada hacia el arco de piedra que marcaba la entrada principal del pueblo, la que conducía al viejo camino del bosque. Leo, oculto en la sombra profunda de un arco, levantó su cámara con manos temblorosas. A través del visor, captó los rostros iluminados por las antorchas. No había expectación en ellos, ni alegría. Solo una resignación profunda, una paciencia antigua y cansada. Los ojos de los niños reflejaban el mismo vacío que los de sus abuelos. Sintió una urgencia visceral de huir, pero sus pies parecían clavados al suelo. El frío de la piedra calaba sus huesos. El reloj de la torre de la iglesia comenzó a dar las 12 campanadas. Cada golpe resonaba como un martillazo en el silencio sepulcral. Al 12º tañido, el hombre más anciano, sentado a la cabecera de la mesa principal, con una barba blanca como la nieve y ojos hundidos, abrió la boca. Su voz no fue un susurro, sino un sonido seco y gastado que cortó el aire como un cuchillo. Llegó. Fue todo. No hubo aplausos. No hubo suspiros de alivio ni muestras de bienvenida. Como si ese anuncio fuera un interruptor invisible, todos los presentes se levantaron al unísono. Las sillas no chirriaron. Recogieron sus platos y copas vacías con movimientos mecánicos y comenzaron a dispersarse hacia sus casas, sin intercambiar una sola mirada o palabra. En menos de 5 minutos, la plaza estaba vacía, las mesas desnudas, como si nada hubiera ocurrido. Solo quedaba Leo, temblando en su escondite, y el eco de aquella palabra, llegó. ¿Qué había llegado? No vio nada pasar bajo el arco. No oyó pasos ni carruajes. Solo notó, un instante después de la declaración del anciano, un cambio en la atmósfera. El aire se había vuelto más pesado, más denso, y un olor dulzón y rancio, como el de flores marchitas en un jarrón olvidado, impregnó la plaza. Al día siguiente, el sol se alzó pálido sobre Valdemoro. Leo, tras una noche en vilo en su hostal, salió a recorrer las calles. La vida parecía haber vuelto a la normalidad, mujeres comprando en el mercado, hombres arreglando tejados, niños jugando. Pero había una diferencia. Una casa, una pequeña cabaña de piedra con techo de paja en las afueras del pueblo, junto al límite del bosque, estaba completamente cerrada. Sus contraventanas, que él recordaba abiertas, estaban atrancadas con gruesas tablas de roble. Una cadena nueva y brillante sujetaba la puerta. Delante, en el umbral, había un plato idéntico a los de la fiesta, vacío y limpio. Preguntar parecía una mala idea. Las miradas que recibió cuando se acercó a la casa fueron suficientes, ojos fríos, inexpresivos, que lo disuadieron sin una palabra. El mensaje era claro, aléjate. El propietario, un leñador solitario del que apenas sabía el nombre, había desaparecido. Y el pueblo entero aceptaba ese hecho con una naturalidad aterradora. Decidió marcharse ese mismo mediodía. Cargó su mochila y su equipo en su coche, estacionado en la plaza. Mientras lo hacía, algunos vecinos lo observaban desde sus puertas. No había hostilidad en sus gestos, solo una curiosidad distante. Cuando arrancó el motor y comenzó a conducir lentamente hacia la salida del pueblo, una mujer mayor, la misma que regentaba la panadería donde había comprado pan el día anterior, se acercó a su ventanilla. Él la bajó, esperando una despedida o quizás una advertencia. La mujer no sonrió. Sus ojos, de un gris acero, lo escudriñaron. «Te vas», dijo, no como una pregunta, sino como una constatación. Leo asintió, buscando palabras. «Sí, tengo que ir». La mujer miró hacia la casa tapiada en la distancia, luego de nuevo a él. Su voz fue un susurro áspero. «Tuviste suerte».
Suerte, ¿por qué?, preguntó Leo, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tuviste suerte de no llegar antes, dijo ella, y dio un paso atrás. No añadió nada más. No explicó qué significaba antes. No dijo si se refería a un día antes, una hora antes, o a llegar al pueblo en un momento diferente de su vida. Solo dio media vuelta y regresó a su tienda, cerrando la puerta con un suave clic. Leo aceleró por el camino sinuoso, dejando atrás Valdemoro. En el espejo retrovisor, vio el arco de entrada disminuir hasta convertirse en un punto. No había tomado ninguna foto de la fiesta. El miedo se lo había impedido. Ahora, solo llevaba consigo el recuerdo de las mesas vacías, la palabra del anciano, la casa sellada y la advertencia de la panadera. Tuviste suerte de no llegar antes. La frase resonaba en su mente, mezclándose con el olor imaginario de flores podridas. Y en lo más profundo de su ser, una certeza se instaló, fría y pesada: lo que había llegado a medianoche no era un invitado. Era una deuda. Y el pueblo de Valdemoro, año tras año, celebraba su macabro banquete para pagarla, sirviendo un plato vacío a un comensal invisible, esperando a que eligiera la casa que, a partir de ese día, quedaría cerrada para siempre. Él había sido un espectador accidental.